nuevamente con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Y en este espacio donde, cierto, conversamos con nuestros invitados, nuestras invitadas de diferentes temas, ya nos enterábamos de todos los detalles, cierto, recién con la Seremi de Hacienda respecto del bono clase media, el préstamo solidario, los bonos adicionales para que las personas que lo requieran, cierto, puedan estar muy atentas, porque a partir ya de este 17 de abril va a estar disponible en la página, la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, para poder acceder al bono de clase media y un par de días más al préstamo solidario. Y a esta hora de la tarde vamos a estar con nuestra próxima invitada. Ya hace unos días conversábamos con ella también, candidata constituyente, María de los Ángeles Flores, ¿cierto? Para conocer también sus apreciaciones, qué es lo que espera de esta nueva constitución, cómo pretende aportar, cuál es su mirada respecto a lo que está ocurriendo también hoy día en nuestro país, respecto a diferentes temas que están ocurriendo y que sin duda tienen mucha relación también con la constitución vigente en nuestro país, que de alguna manera, ¿cierto?, impiden la realización de algunos procesos y que, bueno, hay quienes, ¿cierto?, esperan poder justamente dar solución a aquello a través de esta posibilidad que da la Convención Constitucional y la discusión que ahí se genere posterior a las elecciones, que como ya sabemos fueron postergadas, ¿verdad?, para mayo. Pero el tiempo pasa bastante rápido y indudablemente ya estamos próximos a los días de que se desarrollen finalmente las elecciones, que en este caso van a ser para elegir constituyentes, elegir a los concejales, alcaldes o alcaldesas y también a los gobernadores o gobernadoras regionales. Así es que ya en mayo estaremos resolviendo aquello y ya está con nosotros entonces María de los Ángeles Flores. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación, por tenerme aquí en Vox Populi, en Radio Polar. Siempre es un honor poder conversar con ustedes. Oye, María de los Ángeles, qué distinta te ves en cámara. Hola. ¿De verdad? Te ves bien diferente. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado estos días? Un poco más descansado o no? Sí, o sea, sí, de cierta manera sí, en realidad uno como madre, como dueña de casa, tiene que también complementar los distintos roles que le toca a uno como mujer o que socialmente se han asumido a la mujer. Entonces, si bien está un poco, el foco se fue al trabajo con los chicos en el colegio, poniéndolos al día con tareas y todo eso, aprovechando esos espacios y también hacer labor partidaria. Yo soy vicepresidenta de formación política del Partido Socialista a nivel regional, así que hemos estado también trabajando en el marco del 88 aniversario del Partido Socialista. Así que hemos estado también con hartas actividades, haciendo harto recuperación de la memoria. Ah, mira qué bien, importante eso, la memoria, justamente que esté siempre presente. Y a propósito de memoria, fíjate que antes de ayer, estaba mirando un reportaje, que era un poco reportaje, testimonio, un poco de actuación, había de todo un poco, que tenía que ver justamente con la constitución vigente en nuestro país, la constitución del 80. Y en ese marco también la figura de Jaime Guzmán respecto, digamos, de su participación también en este proceso. Y en ese sentido preguntarte cuáles son los aspectos que a ti te parecen más necesarios de mirar de esta constitución vigente que tenemos hoy día para poder intervenirlos, cambiarlos, eliminarlos. Sí, bueno, efectivamente la constitución que fue dirigida por Jaime Guzmán en realidad fue una constitución realizada en una situación, en un contexto de dictadura y con una comisión. Entonces yo creo que cuando uno ve la génesis de esta constitución que actualmente nos rige, vemos que es bastante sesgada y poco representativa. Además, si bien se validó en un proceso de plebiscito, este plebiscito también fue, por decirlo de alguna manera, engañoso,
porque se hacen dos preguntas en una, entonces en el fondo están con una respuesta validando dos situaciones que eran completamente distintas en su momento. Entonces es importante que se revise, o sea, si ya desde la génesis esto es una acción cuestionable y no representativa de las bases y del pueblo de Chile, por cierto que tiene que hacerse una revisión completa. Y además, si vamos al espacio más al área chica, como se señala, tenemos que considerar que esta es una constitución que es bastante centrada en el hombre blanco, dueño de capital, y que genera las libertades, pero no libertades para las personas, sino libertades para el mercado. Entonces, una constitución tiene que dar cuenta de cuál es el marco para vivir en sociedad de los ciudadanos, y no de los empresarios, ni de las empresas, ni del capital. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que tenemos que hacer una revisión intensa respecto a cómo queremos que se defina Chile de aquí en los próximos 50, 100 años. Ahora bien, en relación a los aspectos, ¿cierto?, que contiene la Constitución del 80, que hoy día, y que, digamos, en todo este periodo, ¿cierto?, si hablamos del 80 al 2021, son mucho lo que ha pasado, pero aquello que a ti te parece, ¿cierto?, que como ejemplificador para que la gente también lo visualice, como aquello que hoy día no permite esta Constitución y que de alguna manera es dañino para todos quienes somos parte de este país. O sea, lo que no permite es tener la seguridad y tener los derechos en el fondo, porque si bien se declara la libertad del acceso, o sea, existe el acceso a la educación, pero la educación está segregada, entonces en el fondo estamos hablando de un derecho generado a medias, en el fondo, porque si bien ya puedes acceder a la educación, existe una educación municipal en este caso, esta dista mucho en calidad de lo que es la educación pagada, la educación privada. Entonces, en el fondo estamos dando un acceso que no te garantiza la participación de las personas en la sociedad hacia adelante. Así es, y en relación a justamente también, como tú decías y mencionabas, a la génesis y la diferencia abismante en el fondo de cómo se construyó esta Constitución y esta posibilidad que existe de la Convención Constitucional de una manera absolutamente distinta, claramente que ese ya es un valor diferente en el proceso de desarrollo de esta Constitución. Absolutamente, o sea, ya el hecho de que no sea una comisión, que no sean marcados con el dedo a las personas que van a participar y que van a crear esta Constitución, eso ya le genera, tiene un cariz distinto, tiene un crisol distinto. Aquí van a participar personas de todo ámbito, van a haber profesores, va a ser multidisciplinario, va a haber una verdadera representación de lo que las personas elijan, de quienes queremos que estén en esta nueva Constitución. Por tanto, va a ser representativa o va a ser más representativa de lo que la gente quiere y necesita. Además, ya han pasado cuántos años desde la Constitución y estamos en una sociedad en la cual avanza a pasos agigantados, ya sea en temas de tecnología, ya sea en cómo está compuesta la sociedad chilena. Entonces, también tiene que ir reflejando esos cambios de esta nueva Constitución. Ahora, mira, en el último tiempo, sobre todo, bueno, insisto, ha pasado mucha agua bajo el puente desde el 80 a hoy día, pero en el último tiempo hemos escuchado mucho, por ejemplo, del Tribunal Constitucional y también de cómo resuelve respecto de algunos aspectos y de cómo está construida además esta comisión, ¿cierto? Sí. Donde, cierto, es nominada a dedo, que es resorte del presidente de la República, por lo tanto ahí también es como casi, no sé, dos parlamentos, es una figura, no sé, mirable, por lo menos, observable. Desde la Constitución que se espera, cierto, construir, ¿es esto posible revertirlo así como funciona?
Sí, efectivamente se puede generar una modificación y que tiene que establecerse qué es lo que realmente se va a ver dentro del Tribunal Constitucional, porque en el fondo, en este minuto, con este gobierno, estaba funcionando como una forma de desempatar una situación donde más encima los quórum que se requieren para poder resolver. Cancelar, resolver una ley o una situación dentro del país son bastante dispares, no se entienden. Entonces, ¿qué pasa? El Tribunal Constitucional, cuando el gobierno no logra su cometido dentro del Parlamento, tiran la pelota al Tribunal Constitucional, y esto no debiese ser así. Entonces, debiese considerarse una nueva organización o una nueva forma de mirar este Tribunal Constitucional, en el cual realmente se observe qué es lo que está en la Constitución y respetarlo. Claro, porque en el fondo es bien rara la figura, porque si uno dice, bueno, los proyectos que saca el Ejecutivo, ¿cierto?, que envía al Parlamento, el Parlamento lo mira, no sé, discute, ¿cierto?, y resuelve indicaciones, en fin, y claro, y si al gobierno no le gusta, entonces lo envía, como tú dices, al Tribunal Constitucional, que finalmente, como es elegido por el presidente, finalmente damos una vuelta y quedamos como en la misma. Claro, porque en el fondo estás entregándole el trabajo de resolver a personas que tienen en el fondo una parte de cierta manera interesada dentro de la situación. Entonces, no es un tribunal objetivo, no es como los tribunales de justicia, que también hay un apartado. Claro, no podría, claro. Pero en Chile los poderes del Estado están separados. Entonces, por ejemplo, el Poder Judicial actúa de manera autónoma. Ya vendrá su minuto de conversar respecto al tema, pero actúa de manera autónoma. Ellos eligen a sus propios jueces, pero en esta situación no se da. Entonces, en cualquier juzgado, una parte, los jueces y quienes están involucrados dentro de los procesos o que tienen que definir, se inhabilita a las personas que tienen intereses. Incluso si lo llevamos a cómo nosotros como candidatos nos presentamos, también nos piden una declaración de patrimonio e intereses, porque en el fondo se quiere ver si efectivamente hay una parte interesada en resolver o ser parte de o no. Entonces, esto mismo debiese ser dentro del Tribunal Constitucional. Exacto, que cuando uno dice, o sea, la lógica, el sentido común te dice, debiera ser como el espacio, ¿cierto?, o la instancia donde justamente no debiera haber ningún tipo de interés. Y es donde Exacto. Más los hay, porque, bueno, como tú lo señalas, ¿cierto?, y lo indicaba hace un momento también, el Tribunal Constitucional lo determina el presidente de la República o presidenta. Y entonces, en definitiva, termina siendo el presidente el que resuelve. Claro, de una manera indirecta. De una manera indirecta, pero claro. Entonces, eso sería algo que evidentemente habría que revisar. Exactamente, se tiene que considerar que el Tribunal Constitucional tiene que tener responsabilidad y debe responder a la Constitución, a ningún otro poder del Estado, a ninguna otra, ni a la patria, sino que a la Constitución, y debe velar porque aquello que se lleve o que sea materia del Tribunal Constitucional sea efectivamente porque existe una falta o que existe una duda razonable respecto a lo que se está sancionando. Bueno, lo traigo a colación justamente en virtud de lo que se ha estado discutiendo, ¿cierto?, desde que se inició el tema del 10%, ¿cierto?, del fondo de la AFP, y de allí, digamos que el Tribunal Constitucional se ha hecho un poco más famoso, digamos, entre el común de la gente. Y claro, nos encontramos con esta situación, ¿cierto?, donde nuestros representantes en el Parlamento, ¿cierto?, quienes elegimos, finalmente a la larga no son quienes resuelven, porque cada vez que hay algo que proponen, que por ejemplo, del 10%, y que el presidente de la República, el gobierno no lo quiera, entonces lo envía al Tribunal Constitucional y obviamente quedamos otra vez, digamos, no siendo representados en definitiva por quienes elegimos.
Exactamente, entonces finalmente las decisiones las termina tomando el gobierno de turno y no el Estado, que es algo diferente, es algo, son dos conceptos que deben ser separados dentro de la, yo creo que eso es importante que la gente lo conozca. El Estado es la institucionalidad y el gobierno es quien se instala dentro de esta institucionalidad para ejercer un plan de gobierno. Entonces, el Tribunal Constitucional no debiese estar asociado a los gobiernos, sino que al Estado como una institución. Ahora bien, respecto de cómo va a funcionar la convención, que es algo que también cobra una relevancia sumamente importante, porque en definitiva es lo que va a dar la pauta de cómo se va a desarrollar el trabajo, porque más allá, digamos, de las ideas, propuestas, temas en discusión, en definitiva cómo se establezca que se va a dar esa discusión y cómo se defina y se resuelva respecto de esa discusión es sumamente relevante. Sí, de todas maneras, o sea, lo primero que se tiene que realizar la primera tarea de los constituyentes va a ser sancionar y generar un reglamento de participación de participación y de estar dentro de la convención constituyente. Y ahí se tendrá que ver cómo se van a sancionar todos los temas que son importantes para los chilenos y chilenas, si se va a hacer por comisiones, si va a ser comisiones cerradas, si van a ser comisiones abiertas, si va a haber en el fondo un momento donde todos podamos, que eso es lo que nosotros esperamos en el fondo, que todos podamos colocar nuestro voto y nuestra intención y las iniciativas que nosotros llevamos desde las regiones, poderlas ver en común. Eso es lo que se espera desde la Convención Constituyente. ¿Y cómo visualizas tú esa posibilidad respecto de las diferentes visiones de los candidatos y candidatas que tenemos en Magallanes, de lo que tú has podido escuchar y ver de los distintos sectores, ¿no? Respecto de este punto en particular? ¿Me puedes repetir de nuevo? Porque perdí el audio unos segundos. En relación a lo que tú has podido observar, conversar, escuchar con los otros candidatos o candidatas constituyentes de Magallanes, de este distrito 28, ¿cierto? De su visión en relación a este tema en particular, en cuanto a cómo se tomen las decisiones y cómo queda el reglamento de la Convención Constitucional. ¿Has visto tú mayor cercanía a lo que estás planteando o un planteamiento distinto, digamos, que efectivamente no tenga esta participación tan activa de los constituyentes? Mira, yo en líneas generales con los candidatos y candidatas con los cuales me he podido relacionar, igual dentro de este contexto de pandemia y de no hacer tanta actividad pública, sí, la verdad es que la mayoría de las personas la mayoría de los candidatos están de acuerdo en que esto tiene que ser de cara a la gente y de cara a nosotros mismos, a los candidatos y candidatas. Entonces, sí hay un ánimo de que esto sea entre todos y que no sea, o si se va a realizar un trabajo de comisiones, que estas sean finalmente expuestas a la convención para ser sancionadas, así como funciona en la mayoría de las instancias en las cuales se toman decisiones. No se pueden tomar decisiones a puertas cerradas, no puede haber un grupo que tome las decisiones, sino volvemos a lo mismo en el fondo. ¿Cómo te imaginas, María de los Ángeles, el trabajo mismo de la convención en términos de la realización misma de los encuentros, del trabajo de las comisiones, de los plenarios, de las votaciones? ¿Te las imaginas, por ejemplo, públicas, que sean transmitidas, que sean abiertas? ¿Cómo visualizas aquello? ¿O cómo te gustaría? Claro, porque hay cosas ahí, hay un poco de matices, sí. Porque en el fondo, mira, nosotros dentro de las instituciones del Estado tenemos al Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y ellos tienen sus propios canales en los cuales se puede ver el trabajo que hacen dentro de las comisiones y lo que se hace dentro del hemiciclo también. Entonces, algo muy diferente de eso, yo la verdad es que no me imagino. Lo que sí, yo creo que lo que va a cambiar un poco va a ser el interés de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas en este proceso. O sea,
hay que decirlo, yo no sé cuántas personas o cuánto es el rating que tenga generalmente la Cámara de Diputados o TV Senado, pero creo que esto va a generar y va a suscitar más que la gente lo vea más adhesión y además más participación, porque también tenemos canales que son las redes sociales en este minuto están son la línea directa en el fondo. Nosotros vemos que hay candidatos y que hay diputados y senadores que postean, que entregan información, y generalmente sale alguien a rebatir los puntos y ellos contestan. Entonces yo creo que se va a dar en un marco más o menos similar. No sé si va a ser de una manera así como tan directa, así como en el momento que nosotros estemos, que nosotros sepamos aquello que las personas a las cuales representamos nos digan, pero sí va a haber obviamente más interés público en aquello que nosotros estamos haciendo, porque en el fondo es lo que va a enmarcar a nuestro país durante los próximos 50 o 100 años. Sin duda alguna. Bueno, María Los Ángeles, agradable conversación a esta hora en Vox Populi 2021. Agradecerte que hayas estado con nosotros, poder conversar de estos temas. Lo último que quería preguntarte es respecto de el trabajo que se ha estado haciendo en el último tiempo, porque en realidad fue algo bastante criticado por diferentes sectores en cuanto a que no existía mucha información, no se estaba educando a la gente respecto de este proceso eleccionario en general y en particular de los constituyentes y gobernadores, que son las elecciones nuevas. Pero bueno, en este último tiempo ha habido más propaganda en ese sentido. ¿Tú sientes que, cómo la ves? ¿Está clara? ¿Llega la gente? ¿Ha sido muy tarde? No sé. Mira, en lo personal, yo he visto que, al igual que tú, he visto que se ha estado haciendo un mayor esfuerzo por el tema de la información y de la formación política a las personas, que creo que eso es sumamente importante. La política es parte de nuestras vidas, no hablo de la política partidaria, sino que la política de Estado y todo eso. Creo que se está haciendo un esfuerzo, creo que nunca es tarde también, pero que también hace falta más. Yo por lo menos lo que me ha tocado ver es harto en redes sociales, en espacios más virtuales, pero también tiene que haber un esfuerzo mayor en el cual de alguna manera sabemos que estamos en un contexto de pandemia y que no todas las regiones están en la misma situación en la que estamos nosotros, que además nosotros ya retrocedimos, pero tienen que buscarse, el gobierno tendría que buscar los espacios para copar a la ciudadanía con la información, porque quien vota informado es un voto que realmente se va a hacer efectivo y va a aumentar la participación. Si aquí hay un tema de desconocimiento de parte de la población de cómo esto nos afecta a nosotros como chilenos y chilenas. Así es. Bien, ahora sí, María Los Ángeles, que estés muy bien. Muchas gracias por este contacto y que tengas un lindo día. Igual tú, que tengan un muy lindo día todos los radioescuchas de Radio Polar. Un abrazo muy grande. Que estés muy bien. Despedimos a María de Los Ángeles, con quien hemos estado hablando de Constitución, Convención Constituyente, reglamento de la Convención y otros temas. Nos vamos a la pausa, a la galería comercial, para volver inmediatamente con nuestro próximo invitado, que es de Puerto Natales. No se vayan, ya volvemos.